Bienvenidos mis hermanos a este nuevo ministerio, Tiempo Final. Vamos a enfocarnos en predicar lo que muchas personas no se atreven a hacerlo. Así que si eres una persona que quiere expandir ese conocimiento, acompáñanos en este ministerio, déjanos tu comentario, comparte, suscríbete. En este video analizaremos el problema de la Odisea y la unidad del Padre con el Hijo. Saben, mis hermanos, uno de los grandes problemas espirituales de la Odisea es que no reconoce la profundidad de su propia necesidad. La Odisea cree estar bien, cree tener riqueza espiritual, cree poseer luz suficiente, cree estar en una posición segura delante de Dios, pero el testimonio del testigo fiel y verdadero revela todo lo contrario. Cristo le dice que es desventurada, miserable, pobre, ciega, desnuda. Esto muestra que el problema de la Odisea no es algo superficial. No se trata solamente de una falta de emoción religiosa, ni únicamente de una falta de obras externas, sino de una condición espiritual mucho más profunda. La Odisea no ve correctamente su propia condición, ni comprende plenamente la riqueza de conocer al Padre y a su Hijo. La Odisea está en peligro porque ha confundido conocimiento religioso con conocimiento vivo de Dios. Puede tener doctrinas, historia, identidad, estructura, lenguaje bíblico, apariencia de verdad, pero aún así está espiritualmente ciega. Su gran tragedia es pensar que posee todo lo necesario, cuando en realidad Cristo le dice que necesita comprar de él oro refinado en fuego, vestiduras blancas y colirio para ver. Ese colirio es muy importante, porque revela que el problema espiritual y principal de la Odisea es esa visión espiritual. La Odisea no ve cómo debe ver, no se ve a sí misma como Dios la ve, no ve su pobreza, no ve su desnudez, no ve su tibieza, no ve la distancia que ha formado entre ella y Cristo, y por lo mismo tampoco aprecia como debería la revelación del Padre y del Hijo. Cuando Jesús dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, está mostrando que la vida eterna no consiste solamente en saber muchas cosas religiosas. La vida eterna consiste en conocer al Padre y conocer al Hijo enviado por el Padre. Este conocimiento no es meramente intelectual, es una relación divina, obediente, espiritual, profunda. Es conocer al Padre como fuente de vida, autoridad, amor y verdad. Y conocer al Hijo como el enviado del Padre, el revelador del Padre, el camino al Padre y aquel en quien el Padre se complace. Por eso, mis hermanos, el problema de la Odisea puede entenderse como una pérdida del conocimiento espiritual. La Odisea puede hablar de Dios, pero no necesariamente vivir en comunión con el Padre. Puede hablar de Cristo, pero no necesariamente comprender la grandeza de su relación filial con el Padre. Puede mencionar la verdad, pero no necesariamente estar humillada ante la verdad. Puede defender una identidad religiosa, pero no necesariamente tener al Hijo morando en el centro de la experiencia. La Odisea dice: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esa declaración revela autosuficiencia, y la autosuficiencia es contraria al espíritu del Evangelio. El Evangelio comienza cuando el ser humano reconoce que necesita a Dios. La vida espiritual verdadera comienza cuando el alma reconoce que sin el Padre no tiene vida y sin el Hijo no tiene acceso al Padre. Pero la Odisea ha llegado a un punto peligroso, porque tiene necesidad de nada, cuando en realidad necesita todo de Cristo. ¡Qué mensaje! En ese sentido, mis hermanos, analicemos que la Odisea representa una religión satisfecha consigo misma, una religión que puede conservar muchas formas externas, pero ha perdido el ardor de la comunión, una religión que puede creer que está defendiendo la verdad, pero no está siendo transformada por ella.
una religión que puede hablar de riquezas espirituales, pero no posee el oro refinado que Cristo ofrece, una religión que puede tener nombre, pero no tiene plenitud de vida. El Señor no reprende a la Odisea porque la odie, la reprende porque la ama. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, arrepiéntete. La reprensión de Cristo es misericordia. Él no deja a la Odisea en su engaño. Él le muestra su verdadera condición para que despierte. Le revela su pobreza para que busque la verdadera riqueza. Le muestra su desnudez para que reciba vestidura. Le revela su ceguera para que compre colirio. La reprensión es una invitación a volver. Pero lo más solemne es que Cristo aparece fuera, llamando a la puerta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Esto muestra que la Odisea tiene religión, pero Cristo no está ocupando el lugar central que le corresponde. Él no está presentado como alguien ausente por falta de poder, sino como alguien rechazado por la autosuficiencia humana. Cristo llama, pero no obliga. Cristo se acerca, pero espera que se le abra. Cristo quiere entrar, cenar y restaurar la comunión. La cena con Cristo representa intimidad, aceptación y comunión restaurada. El problema de la Odisea no se resuelve simplemente con más apariencia religiosa, se resuelve abriendo la puerta a Cristo. Y abrir la puerta a Cristo implica recibir al Hijo como el enviado del Padre, aceptar su palabra, aceptar su reprensión, recibir su justicia, depender de su mediación y entrar nuevamente en comunión con el Padre por medio de Él. Aquí es donde la unidad del Padre con el Hijo se vuelve fundamental. Jesús dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Esta declaración muestra una unidad perfecta entre el Padre y el Hijo. No es una unidad superficial, ni una simple alianza externa, ni una colaboración ocasional. Es una unidad profunda de propósito, de voluntad, amor, obra y verdad. El Hijo no actúa separado del Padre. El Padre no se revela aparte del Hijo. El Hijo manifiesta al Padre y el Padre obra por medio del Hijo. Cuando Jesús dice que Él y el Padre son uno, está mostrando que todo lo que el Hijo hace está en armonía perfecta con el Padre. Las palabras del Hijo revelan al Padre, las obras del Hijo manifiestan al Padre, el carácter del Hijo expresa al Padre, la misión del Hijo procede del Padre. Por eso reconocer al Hijo es conocer al Padre y recibir al Hijo es recibir al Padre que lo envió. Por eso, mis hermanos, debemos tener muy presente esta unidad que aparece también en Juan 8:29, donde Jesús declara, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Aquí vemos la comunión perfecta entre el Hijo y el Padre. El Hijo vive para agradar al Padre, no busca una gloria independiente, no camina por voluntad propia separada, no habla por cuenta propia como alguien desconectado de lo que envió. Él vive en obediencia perfecta, en dependencia perfecta y en armonía perfecta con el Padre. Esa frase, no me ha dejado solo el Padre, revela una verdad preciosa. El Hijo nunca estuvo espiritualmente separado del Padre en su misión, aunque fue rechazado por los hombres, aunque fue incomprendido por su pueblo, aunque sus discípulos muchas veces no entendieron su camino, el Padre estaba con él. La fuerza del Hijo estaba en su comunión con el Padre. Su seguridad estaba en el Padre. Su misión venía del Padre. Su autoridad descansaba en el Padre. Su alimento era hacer la voluntad del Padre. Juan 16:32 refuerza esta misma idea. Jesús le dice a sus discípulos que llegaría la hora en que ellos serían esparcidos y lo dejarían solo, pero añade algo espectacular: mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Esta expresión revela el corazón de Cristo. Él sabía que los hombres podían abandonarlo, pero el Padre permanecería con él. Su comunión con el Padre era más fuerte que el abandono humano. Su unidad con el Padre era más profunda que la soledad terrenal. Su misión no dependía de la fidelidad de los discípulos, sino de la voluntad del Padre.
Esto es muy importante para entender la diferencia entre la experiencia de Cristo y la condición de la Odisea. Cristo vivió en dependencia total del Padre. La Odisea, en cambio, dice que no tiene necesidad de nada. Cristo nunca se presentó como autosuficiente separado del Padre. La Odisea sí se presenta como autosuficiente. Cristo dijo, el Padre está conmigo. La Odisea actúa como si pudiera estar bien sin reconocer su pobreza delante de Cristo. Cristo vivió agradando siempre al Padre. La Odisea necesita arrepentirse porque su condición no agrada al Señor. Por eso, mis hermanos, la Odisea necesita urgentemente volver al modelo del Hijo. El Hijo es el ejemplo perfecto de dependencia, obediencia, comunión con el Padre. Si la Odisea quiere ser sanada, debe abandonar su autosuficiencia y aprender de Cristo. Debe reconocer que la verdadera riqueza no está en decir soy rico, sino en recibir de Cristo el oro probado en fuego. Debe reconocer que la verdadera vestidura no es la apariencia religiosa, sino la justicia de Cristo, la que Cristo da. La unidad del Padre y del Hijo también se revela en Juan 17:21, cuando Jesús ora para que sus discípulos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Esta oración muestra que la unidad entre los creyentes debe tener como modelo la unidad del Padre con el Hijo. No es una unidad basada en orgullo, imposición, apariencia o simple organización externa. Es una unidad basada en comunión, amor, verdad y dependencia. Mis hermanos, Jesús no pidió una unidad cualquiera, pidió una unidad semejante a la que existe entre Él y el Padre. Eso significa que la verdadera unidad del pueblo de Dios nace cuando los creyentes entran en armonía con el Padre por medio del Hijo. Si el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre, entonces los discípulos son llamados a permanecer en esa comunión. Y la Iglesia no puede ser verdaderamente una si está lejos de Cristo, y no puede estar cerca de Cristo si ignora al Padre que lo envió. Aquí vuelve a aparecer el problema de la Odisea. Una comunidad puede tener estructura, nombre y organización, pero si Cristo está fuera llamando a la puerta, su unidad es incompleta. Puede tener lenguaje religioso, pero le falta comunión. La Odisea necesita recuperar la mirada correcta hacia el Padre y el Hijo. Necesita comprender que el Hijo no vino a revelar una religión centrada en el hombre, sino a revelar al Padre. Cristo no vino para que el ser humano se sintiera rico en sí mismo, sino para mostrarle la necesidad y llevarlo al Padre. Por eso el Hijo es inseparable del Padre en misión y propósito. Él dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Esto no significa que el Padre y el Hijo sean la misma persona, sino que el Hijo revela perfectamente el carácter del Padre. En Cristo se ve la misericordia del Padre, la santidad del Padre, la paciencia del Padre, la justicia del Padre, el amor del Padre y la voluntad salvadora del Padre. Por eso, rechazar la palabra del Hijo es rechazar al Padre que lo envió. Recibir al Hijo es recibir al Padre. Honrar al Hijo es honrar al Padre. Permanecer en el Hijo es permanecer en comunión con el Padre. Esta relación es esencial para la vida eterna. No se puede conocer verdaderamente al Padre pasando por alto al Hijo, porque el Hijo es el camino. Tampoco se puede conocer correctamente al Hijo sin reconocer que viene del Padre, vive para el Padre y conduce al Padre. El mensaje a la Odisea es una advertencia contra el orgullo espiritual. Nada es más peligroso que creer que se está bien cuando Cristo dice que se está mal. Nada es más grave que creerse rico cuando el cielo ve pobreza. Nada es más triste que creerse vestido cuando el Señor ve desnudez. Nada es más urgente que recibir colirio cuando el testigo fiel declara que hay ceguera. La unidad del Padre y del Hijo es la base de esa restauración. El Padre envía al Hijo, el Hijo revela al Padre, el Hijo llama a la puerta, el que recibe al Hijo entra en comunión con el Padre. El que conoce al Padre y al Hijo revela la vida eterna. El que permanece en esa comunión
Deja la autosuficiencia y aprende a depender de Dios. Esa es la esencia. Ese es el verdadero propósito. El gran problema es que la Odisea en su ceguera es autosuficiente. El Padre y el Hijo son un propósito, es un amor, es una verdad, es un carácter. El Hijo revela al Padre y vive en esa comunión con el Padre. La Odisea solo será sanada cuando deje de confiar en su propia riqueza y abra la puerta al Hijo para que Él sea restaurada la comunión con el Padre, para que por medio del Hijo se restaure y que pueda ser algo distinto. Mis apreciados hermanos, gracias por quedarse hasta el final, porque en este ministerio de tiempo final compartiremos mensajes profundos y también proféticos del espíritu de profecía para nuestro tiempo. Si te interesó este mensaje, déjanos tu comentario, comparte este video. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga grandemente.